Recomendaciones durante la videoconferencia. Previo a la videoconferencia. 1. Conéctate a tiempo e identifícate mediante tu dispositivo. 2. Haz pruebas de funcionamiento de tu cámara y micrófono. 3. Ubícate en un espacio iluminado para mejorar tu imagen. 4. Asegúrate de no tener interrupciones durante la sesión. 5. Evita ruidos ambientales. 6. Cuando estés conectado, evita retirarte y dejar la cámara vacía. Ya en la reunión. 1. Utiliza audífonos para mejorar tu escucha. 2. Apaga tu micrófono hasta que sea tu turno de participar. Modo mute. 3. Mantén encendida la cámara en todo momento. 4. Si tienes problemas con la conexión a Internet, apaga tu cámara. 5. Presta atención a tu interlocutor, evitando realizar otras actividades. 6. Si quieres participar, levanta la mano usando la herramienta digital. 7. Utiliza el chat para plantear comentarios, preguntas e inquietudes al presentador. 8. Comparte con nosotros tus recomendaciones para mejorar nuestro servicio. Gracias por ser parte de nuestra gran familia CEMIC y que disfrutes la reunión. Estas sesiones serán grabadas para uso y fines de la cámara, por lo que al acceder a ella, contamos con tu aceptación y conocimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Esperando se encuentren bien. A nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de los días jueves. El día de hoy tenemos como empresa invitada a la empresa Softel con un tema muy interesante, el cual es esquemas de sistemas de medición de energía eléctrica en la industria de la construcción. El día de hoy tenemos como invitado a Omar Díaz Calvete. Él es ingeniero electricista y voy a permitirme hacer una pequeña semblanza de él. Él tiene una especialidad en sistemas de potencialización, sistemas de potencia, utilización y control, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una experiencia de 28 años en el sector eléctrico y energía. De 1994 al 2000 participó como ABB, gerente comercial para Latinoamérica, en la división de medición.
Del 2000 al 2013 participó como Elster Solution VP Marketing y Ventas para Latinoamérica. Y en 2013 a la fecha participa en ENL REN Energy SADCB como director de operaciones en la implementación de sistemas en redes inteligentes en Comisión Federal de Electricidad y tiene participación en conformación de normas de medición ante la Comisión Reguladora de Energía. Bienvenido, Omar, buenos días, ¿cómo estás? Tienes tu audio apagado, Omar. Tu micrófono, perdón. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio que nos brindan de poder compartir con ustedes un área interesante. Obviamente los ejes que mueven la economía de un país, obviamente es el sector de la construcción, pero también está el sector de energía, que son fundamentales. Entonces, en este sentido, el acercamiento que se hace el día de hoy es obviamente para poder iniciar. Obviamente el tema es bastante amplio, largo y extenso. Esa es la primera participación que tenemos y realmente queremos transmitir a ustedes que también está un área muy importante del sector energía, en el que obviamente la CEMIC también tiene coyunturas, y obviamente la idea en esta charla es precisamente poderles compartir un poco de lo que hay en ese mundo del sector eléctrico. Entonces, si me permiten, voy a mostrar la presentación. Un segundito, por favor. Perfecto, Omar. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Adelante. ¿Me dicen si se puede visualizar la presentación? Sí, sí se puede, sí se ve. Muy bien. Bueno, obviamente también para bueno, tener muy claro cómo estamos aquí estructurados, obviamente formamos parte de Softel como tal. En la agenda, obviamente siempre es importante contemplar cuáles son los puntos a tratar. Primero, pues, presentarnos quiénes somos, qué es CFE y su estructura. Consideramos que es importante el tener conocimiento cómo está la estructura a nivel general en CFE, porque en base a eso es como se hacen las interacciones y obviamente el cumplimiento de ciertas regulaciones para poder, obviamente, el poder participar en este sector. ¿Dónde podemos apoyar a la CEMIC? Unidades de negocio. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos un... se me está... Disculpen. Somos un área de negocio y parte de Softel. Aquí hacemos una integración bastante interesante al tener desarrollos en la cuestión de medición, que más adelante vamos a conversar. Obviamente la parte de comunicaciones es una segmento muy importante hoy en día, y en base a esto hacemos la integración con Softel. Experiencia en 30 años en el sector de energía y prácticamente manejamos todo lo que es el tema de la medición a nivel residencial, industrial y comercial. Como saben, dependiendo del tipo de servicio, el tipo de usuario, va a ser el tipo de medidor, proceso que se requiera, obviamente, para implementar los esquemas en estas áreas. Entonces, cada uno de estos tiene un tratamiento muy específico, muy particular, y cada uno de ellos tiene una solución. No es lo mismo el utilizar un medidor comercial industrial en un servicio residencial o viceversa, ¿verdad? Cada uno tiene sus estándares, sus normas reguladas por parte de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en la CFE se tienen estándares para cada uno de estos tipos de medidores y para los sistemas. La parte de estudios de calidad de la energía son importantes. Si bien en el sector eléctrico hoy en día ha venido una actualización de servicios y obviamente cumplimientos de normas, la parte de calidad de energía es un segmento muy importante dentro del sector eléctrico.
Obviamente también participamos en lo que son los proyectos de subestaciones, todo lo que son estudios de calidad de energía en este sentido. Obviamente se cuenta con el equipo, con la experiencia para realizar estos estudios que al final y al cabo para poder liberar obras eléctricas son un requerimiento hoy en día. Implementación de estudio de código de red. Quizás ustedes hayan oído hablar de este tema. Vamos a abundar en una lámina muy puntual, pero prácticamente lo que se refiere es en base a una regulación en el que se debe de cumplir con ciertos requisitos en el que se brinde la confiabilidad de una instalación eléctrica. Esto es más que todo, poniéndolo como un ejemplo, es que a nivel residencial, un ejemplo muy básico, obviamente que cada uno de los equipos, la instalación eléctrica como tal, cumpla con esa regulación, y esto lo vamos a trasladar al sector de la industria o obviamente también en puntos de interconexión en una red eléctrica. Obviamente está la parte de sistemas de medición. Esto baja plataforma IoT, que en presentaciones pasadas se conversó ampliamente de esas plataformas del Internet de las Cosas, que son dispositivos de comunicación que van integrados a los medidores. Y aquí en conjunto trabajamos con Softel. También tenemos esquemas de negocio, lo que es sistemas de medición para agua, plantas de tratamiento y desalinización y aguas residuales. Aquí el esquema es un poco amplio en ese sentido y precisamente el contar con estas unidades de negocio obviamente abre la oportunidad para realizar actividades económicas. Formamos parte también nosotros de la Cámara Nacional de Comercio, de la Asociación de Normalización y Certificación y de la Comisión Reguladora de Energía. Estas son algunas entidades, unas son gubernamentales, otras son privadas, en las que prácticamente se lleva a cabo toda la parte de conformación de las normas, y obviamente la CANAME es un área muy importante porque al igual que la CEMIC, la CANAME mueve todo lo que es la industria hoy en día. Entonces, al formar parte de la CANAME, pues igualmente los proyectos que se llevan a cabo con la CANAME nos permiten participar en el sector industrial. Y obviamente contamos directamente con el apoyo de las fábricas a nivel internacional, en las que por medio de ellas se puede hacer el suministro de los medidores comerciales industriales, los medidores de agua y obviamente conformar proyectos de tratamiento y desalinización de aguas. Un poquito hablando de este tema que pues hemos oído en varios medios de comunicación y ha habido ciertas situaciones en estos últimos meses, ¿verdad? De la reforma eléctrica, pues prácticamente de una forma muy práctica es que el mercado eléctrico se desregularice. Esto quiere decir que haya una libre competencia, tanto por parte de empresas nacionales e internacionales. Entonces, en cada uno de estos segmentos es importante porque este tema, obviamente, al ser parte de una estructura a nivel gobierno, evidentemente la parte comercial es importante en el sector eléctrico. Entonces, no va a haber en lo mediano plazo, en el largo, más al contrario, se va a abrir la posibilidad de poder hacer aquí inversiones, aunque digo, ahorita está ciertas temáticas, ¿verdad? Que no me voy a obviar por este momento de tocarlas, pero prácticamente las inversiones que se deben hacer son importantes para que el sector eléctrico siga operando y siga siendo rentable. Entonces, en este sentido, es importante tenerlo en cuenta porque es parte del negocio de suministro de energía eléctrica. Entonces, conociendo un poquito aquí la estructura de Comisión Federal de Electricidad para tener un poco mejor entendimiento, este es un último organigrama de la CFE, donde
Si lo vemos del lado, en el sentido de las manecillas del reloj, obviamente están ciertas filiales de Comisión Federal de Electricidad, está CFE Internacional, también desarrollan negocios a nivel internacional, es decir, también participan en proyectos de ingeniería eléctrica, y obviamente también puede ser interés porque pues la construcción también va de la mano con la generación de obras eléctricas. En las unidades de negocio está la parte de generación, ¿verdad? Tiene unidad de generación que es nuclear, están las subsidiarias de generación, que va subsidiaria generación 1 a 6, y son las diferentes regiones donde tienen las diferentes plantas con las cuales se genera la electricidad. Pueden ser diferentes tipos de energía, como puede ser la quema de combustibles, ¿verdad? Fósiles, o puede ser también energía por vía de uso de lo que son sistemas de almacenamiento, inclusive. Está la subsidiaria de transmisión, que es la encargada de precisamente, si se pone de esta forma, es enviar la energía a través de un medio de transporte, que son las torres de transmisión. Entonces, a diferentes niveles de voltaje, ya sea de alta tensión, que puede ir desde 69 kV, puede ir hasta 230 o 400 kV, que son los sistemas principales de transmisión. Y posteriormente tenemos en la subsidiaria de distribución, donde precisamente están encargados de a niveles de voltaje abajo de 69 kilovolts, y estamos hablando, puede ser 13.8, 23 y 34.5 kilovolts, que son los niveles de distribución, donde dependiendo de los sistemas es el tipo de servicio que se le va a suministrar. Aquí obviamente entran diferentes tipos de industria, al igual en transmisión. Puede haber industrias, por ejemplo, una acerera que consume grandes cantidades de energía y bueno, requiere una alimentación de un nivel de tensión de 230 kV o 400 kV. Y la parte de suministro básico, que aquí se enfoca lo que es el área prácticamente doméstica, comercial y agrícolas. Ese tipo de unidad de negocio, y prácticamente se puede decir que todo lo que se ha generado ahí en cuanto a necesidades, ya sea construcción de obra civil, la parte de implementación de sistemas de lectura de medición, tiene que ir enfocado a este tipo de negocio, ¿verdad? Que es comercial y doméstico. Suministros calificados son aquellos que atienden altos clientes de consumo. Por decir un ejemplo, puede ser un área de conjunto de clientes, como puede ser un OXXO, ¿verdad? Una cadena de OXXOs que en bloque consumen grandes cantidades de energía. Y obviamente está las filiales de contratos legados, son contratos que obviamente en el esquema anterior involucra lo que es el suministro de energía. Y obviamente una filial que es CFE Energía, que prácticamente son insumos y suministros. Actualmente se tienen prácticamente 40.6 millones de clientes, y estos son el volumen de usuarios que tiene CFE que atender día a día. El crecimiento aproximado anual es 5.8%, y esto va enfocado también a el crecimiento de la economía. Y obviamente digo, este es un indicador muy importante para la industria de la construcción también, porque a medida que se consuma más energía, es la medida que va creciendo un país. Su estructura, aquí de una forma más directa, se tienen las unidades de generación. Empresas públicas del sector generación va de la 1 a la 6, divididas en diferentes regiones del país. Cada una de ellas tiene el compromiso de suministrar esa energía, y están obviamente coordinados. Más adelante vamos a conversar cómo están coordinadas cada una de estas unidades de generación, porque todo es a través de un sistema, es una red interconectada a nivel nacional, que es el Sistema Eléctrico Nacional. Posteriormente viene CFE Transmisión, donde las diferentes gerencias regionales de transmisión
están divididas por áreas. Esas gerencias regionales de transmisión puede ser la oriente, están ubicadas por áreas geográficas, la noroeste, la occidente, etcétera. Entonces, cada una de estas áreas, estas regiones, prácticamente tienen la responsabilidad de atender geográficamente un sector de la población. Se puede decir aproximadamente que en promedio cada una de estas regiones atiende entre 2 millones, 2,5 millones de usuarios, ¿verdad? Y ahí obviamente están involucrados los diferentes tipos de consumidores. Y finalmente lo que es CFE Distribución. CFE Distribución también tiene su organización, su esquema, son 16 divisiones a nivel nacional y cada una de ellas obviamente atiende esta parte del sector específico, y aquí es donde toma parte la situación de la toma de lectura de los medidores residenciales, comerciales e industriales. Aquí es obviamente a ese nivel donde también tienen proyectos de medición. Y el ente que, digamos, tiene la responsabilidad de estar monitoreando todas las transacciones a nivel nacional es el Centro Nacional de Control de Energía, que está aquí en la Ciudad de México, es el CENACE. Entonces, todo lo que son las plantas de generación que vimos hace un momento, todo lo que es las subestaciones a nivel nacional de baja tensión, media tensión y alta tensión, están prácticamente siendo monitoreadas a través de medidores y obviamente hacen el reporte de todos los consumos que se hacen. Aquí se totaliza toda la información y aquí se hace el centro de despacho. Es decir, dependiendo del consumo que se tenga a diferentes horas del día, pues van a hacer una interconexión de las plantas de generación, y esas plantas de generación van a tener un calendario, una agenda de cuánta capacidad cuánta energía tienen que entregar para cubrir con la capacidad. Es decir, a diferentes horas del día se tienen diferentes tipos de consumo. No es lo mismo, digamos, en Hermosillo, Sonora, o en el norte del país, que hace bastante calor por el periodo de verano, ¿verdad?, donde hay mayor consumo, que en un momento dado que en invierno, ¿verdad? Esas son las cuestiones y los retos que tiene el Centro Nacional de Control de Energía para monitorear cada una de esas transacciones. Entonces, sí es un sistema muy robusto, muy complejo también, porque utilizan diferentes sistemas para coordinar todo lo que es el suministro de energía. Viendo el tema de el código de red, pues prácticamente es un documento que salió el 8 de abril de 2016 y es una norma administrativa del gobierno federal, obviamente que contempla criterios, en donde los criterios que se deben de validar van en relación a la eficiencia, la calidad, la confiabilidad, la continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico. Esto es importante porque, como lo vimos hace un momento, como todo está interconectado en una red, en un momento dado, si hay un problema de eficiencia en una planta de generación, eso puede causar problemas de estabilidad. O bien, si un cliente comercial, industrial o una planta que tiene mucho consumo, por ejemplo, una acerera o una planta automotriz, si se salen del sistema pueden ocasionar apagones a nivel nacional. Entonces, esta regulación del código de red que salió a través del diario oficial en la Comisión Reguladora de Energía, prácticamente es una resolución donde el usuario debe cumplir con estas características, y para esto se hace una evaluación. Esa evaluación consiste en precisamente hacer el análisis de la carga de ese usuario. Si es una industria, se revisa los diagramas unifilares de ese industrial, se validan las mediciones que están reportando, coincida con el diagrama unifilar, las cargas que están reportando, y obviamente que no tengan problemas en su sistema eléctrico, es decir, que los transformadores, los interruptores estén operando apropiadamente, que cumplan las normas. Y en base a esto, con esta resolución, pues obviamente se valida que esa instalación, voy a llamarla de esta forma, esta instalación
sea segura y obviamente no vaya a generar problemas en el sistema eléctrico nacional. Obviamente el que no cumpla con esta disposición, pues realmente va a tener penalizaciones. De hecho, al haber entrado en vigor desde el año 2016, toda la industria en general y todo grande consumidor, inclusive aquí están involucrados el sector de hoteles, porque también son grandes consumidores de energía, obviamente tienen que cumplir con estos requisitos. Ahora bien, para dar cumplimiento, obviamente se deben apegar a la regulación y en base a los diferentes puntos, ahorita pues obviamente por las mismas razones no nos da tiempo suficiente para tocar el tema, pero posteriormente pudiéramos tener sesiones en ese sentido. ¿A qué se refiere todo lo que es la calidad, la confiabilidad, la continuidad y seguridad para un sistema eléctrico? Y esto involucra prácticamente cada uno de los segmentos donde se interviene todo el proceso de generación de energía hasta la parte de distribución. Inclusive también la industria privada y obviamente lo que es inclusive los trenes, porque tienen ciertos consumos, pueden generar ruidos en la red y eso puede ocasionar problemas, inclusive al sistema eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que se monitorea? Y esto es importante porque esto forma parte de esa regulación. Pues se verifica que el voltaje sea correcto, que la frecuencia, el factor de potencia y la calidad de energía. La calidad de energía podemos nosotros definirlo como situaciones anormales, ¿verdad?, de operación, en donde se presentan ahí distorsiones en la red eléctrica que pueden ser armónicos, los flickers, pequeños aumentos o disminuciones de voltaje. Lo podemos visualizar nosotros, por ejemplo, en las casas a veces se puede ver que titila el foco, obviamente en los focos incandescentes, ¿verdad? Cuando había esos focos incandescentes hoy en día son de LED, pero de igual forma titilan, se atenúa y eso es prácticamente un aumento o disminución del voltaje. Eso es calidad del voltaje y eso también se debe tener prácticamente una validación y un índice de calidad. ¿Dónde podemos apoyar a la CEMIC y oportunidades de negocio? Bien, aquí obviamente hemos tenido interacciones con diferentes empresas, prácticamente grupos industriales, donde utilizan las soluciones, ¿verdad?, de lo que es el monitoreo, el tener medidores. Y en este sentido, pues con la CEMIC se abre la oportunidad, inclusive con algunos grupos en el pasado, ¿verdad? Y ahorita voy a tratar este punto, por ejemplo, grupo KICSA, que tuvimos un proyecto muy interesante. En este sentido, no sé si han escuchado ustedes hablar del tema de submedición. Bueno, submedición es una situación en la que si un cliente hace un contrato con un suministrador calificado que comentábamos hace un momento, que puede ser CFE o puede ser un generador privado, puede ser un Iberdrola, puede ser una electricidad de Francia, puede ser Enel, que son italianos, que producen energía utilizando ventiladores. Obviamente hacen un convenio a nivel de media tensión. Entonces, en ese punto de interconexión, compran en bloque la energía. Esto es bien importante porque aquí vienen estos esquemas. Si yo hago un convenio con CFE, en ese convenio, pues obviamente me dicen, te va a costar tanto el kilovatio hora, X número de pesos. Obviamente, dependiendo cómo yo me vaya a interconectar y también la demanda contratada. Entonces, al momento de hacer ese contrato con Comisión Federal o con el suministrador calificado, se puede decir que en base a eso me van a cobrar el costo de kilovatio hora de energía. Bueno, pero hay esquemas en donde dentro de un centro comercial pueden decir, no, pues ok, yo hago el contrato, pero cada uno de mis inquilinos, ¿verdad?, de mis usuarios que están en el centro comercial, pues van a pagar su energía, ¿verdad? Entonces le ponen su medidor y ese usuario hace un contrato con CFE y CFE les envía mensualmente la factura. Bueno,
Hay un artículo en la ley, de la ley de la industria eléctrica, el artículo 46, que dice que si estoy en un mismo predio y hago un contrato de interconexión, yo puedo revender esa energía internamente. Es decir, en este centro comercial, yo obviamente solicito a la CFE un punto de interconexión en media tensión, tengo una subestación y yo compro en bloque esa energía. Bueno, en ese punto de interconexión, una vez que yo tengo ese contrato con CFE, pues nada más me va a poner un medidor a mí como usuario. Entonces, hago el pago del consumo de esa energía, pero a mis usuarios yo puedo, obviamente, tener un modelo de negocio interesante en el que yo pueda vender esa energía. Entonces, el costo de kilovatio hora que me está dando ese usuario, la CFE o el suministrador calificado, si estamos hablando que es 1.2 pesos el kilovatio hora, tarifa plana, vamos a ponerlo, yo puedo a mis usuarios, adicionalmente de hacer la renta del espacio, del espacio para, obviamente, que puedan utilizar los espacios comerciales, también puede entrar el esquema de la energía. Entonces, yo les voy a estar, digamos, facturando a esos usuarios. Esto es a lo que se le llama esquema de submedición y obviamente se ha implementado. Obviamente aquí tenemos equipos o sistemas de medición y obviamente de comunicación, precisamente para poder tomar lectura a esos medidores. Generamos toda la información, de igual forma los consumos que tienen, y se le envía el reporte de lecturas, y posteriormente el administrador puede generar ahí una factura, ¿verdad?, por el consumo de esa energía. Entonces, este es un esquema bastante interesante, que se ha venido presentando. Y pues bueno, aquí viene la oportunidad, entonces, en ese sentido, que es una área de oportunidad para esos esquemas de negocio. Y en este punto, obviamente, la implementación en soluciones de medición, obviamente residencial, comercial, industrial, para integrar los sistemas de comunicación, o sea, las tarjetas de Internet de las cosas en las diferentes, digamos, requerimientos o necesidades donde puede estar, que sean concentrados, las mediciones, o pueden ser medidores comerciales industriales. Proyectos de subestaciones, obviamente también la implementación de estos proyectos de subestaciones, el dimensionar el tipo de transformador, hacer la instalación como tal. En ese sentido, pues también se puede dar ese esquema de negocio. Asesoramiento y gestión ante CFE para temas de medición, obviamente por la misma sinergia que se tiene desde pues prácticamente 25, 28 años de estar en el sector. Obviamente hay muy buena conocimiento y relación con las diferentes divisiones de distribución, de las 16 divisiones de distribución en CFE, donde podemos apoyar en ese sentido. Y en el tema de análisis de código de red para la industria, obviamente se puede hacer levantamientos, ¿verdad?, para dar cumplimiento a esta regulación del código de red. Se pueden hacer las mediciones en campo y todo lo que es la validación de los diagramas unifilares en ese sentido. Integración de soluciones IoT, y aquí un tema también importante es los sistemas de medición de agua. Al igual que la electricidad, en todo proyecto de construcción o obras grandes, ¿verdad?, está involucrada también la parte de sistemas de medición de agua. También aquí tenemos esta experiencia, y al igual que el sector de energía, también se tienen sistemas de lectura para medición de agua. Muchas veces, digamos, en ciertos proyectos donde se quiere tener cierta privacidad o seguridad, pues obviamente el acceso a personal, pues a veces se complica mucho, y obviamente aumenta la plusvalía de alguna forma, implementando estos sistemas de lectura automática y comunicación. Entonces contamos con los medidores de agua. La fábrica aquí está en México, y utilizamos también tecnología IoT para la toma de lectura a esos medidores a nivel residencial. Bueno, el tema de plantas desalinizadoras, aquí son proyectos un poquito ya más
elaborados y vamos a ver aquí nada más un pequeño ejemplo del cual, pero también tenemos este esquema de negocios y tratamiento de aguas. Entonces, viendo la parte de los diferentes tipos de medición, obviamente está el esquema tradicional, donde tenemos un murete, aquí si lo vemos es vista frontal, y está la base socket donde se va a instalar el medidor, ya sea un medidor comercial industrial o un medidor residencial. Entonces debe cumplir con ciertas características. Los esquemas de medición actualmente por estándar, pues CFE solicita que estén prácticamente al límite de propiedad, ¿verdad? Prácticamente en el borde ahí de la calle. Sin embargo, hoy en día se pueden tener esquemas que obviamente traen un ahorro económico, porque el llevar todo el cableado a esa concentración involucra un costo. Y muchas veces en las obras, por la misma situación y espacios, etcétera, a veces las mediciones quedan dentro de los edificios, ¿verdad? Entonces, implementando un esquema de comunicación como tal, es posible obviar esto. Obviamente hay que conversarlo con la CFE, explicándoles, pero esto hoy en día es factible. Entonces esto trae consigo ahorros en el tiempo de la implementación, de la parte de la obra civil, los costos y obviamente todo lo que son los materiales. Y en el caso de sistemas centralizados, que son gabinetes, de igual forma, también contamos con esa solución. Por ejemplo, en torres de apartamentos, se tienen esos gabinetes que no es necesario que esté al límite de propiedad. Puede estar en un área donde se haga ahí el tablero principal y de esa forma se puede habilitar el sistema de lectura que CFE requiere. Obviamente todo esto está normado, está estandarizado y cumplimos con esas regulaciones. En el esquema, digamos, toma de lectura, habíamos visto que tenemos la parte de medidores comerciales, residenciales, que tienen una tarjeta de comunicación, y está el esquema de lo que son los concentraciones. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología, bueno, aquí utilizamos la Wi-Zone, se comunica a través de una señal inalámbrica. Es una especie de repetición, ¿verdad? Va brincando la señal de un medidor a otro y se enlaza a un gateway. Ese gateway obviamente envía todo ese conjunto de datos recopilados de los medidores, los envía a través de una red celular y de ahí integrarlos a los sistemas de CFE, y de esa forma es como se lleva a cabo la integración de este esquema de negocio, ¿verdad? De la parte de comunicación. En el tema de agua, pues obviamente aquí les presento los módulos, ¿verdad? De comunicación que está aquí del lado izquierdo. Es un módulo de comunicación, también está certificado, validado, y dependiendo de la entidad de Conagua, ¿verdad? Hay diferentes entidades a nivel del país donde están ya familiarizados con esta tecnología, y obviamente es un beneficio porque hoy en día inclusive los medidores ya son de una tecnología ultrasónico. Eso significa que si fluye a través de la tubería aire, no lo va a contabilizar, que es lo que pasa hoy en día con la medición tradicional, inclusive también para detectar fugas y obviamente fraudes. En un caso muy interesante, por ejemplo, en un centro comercial de Grupo Carso, obviamente fuimos a hacer ahí una visita porque aparentemente había mucha queja de que había fugas, pero al momento de empezar a hacer las evaluaciones nos dimos cuenta que los medidores los ponían en sentido inverso. Entonces estaba obviamente enviando unas lecturas incorrectas, lo cual se resolvió obviamente poniendo un sistema de monitoreo, y esto obviamente ayuda mucho porque lo que se consume hoy en día en agua es bien importante, y ya salió una regulación a nivel nacional en el que se tiene que estar reportando lo que son los consumos de agua y también lo que es extracción en los pozos de agua. Entonces, la implementación de sistemas de comunicación, utilizando los medidores de agua integrados a un sistema IoT, obviamente también es parte de una solución, un valor agregado para todos los proyectos de construcción.
En el caso del tema de las plantas desalinizadoras, obviamente son proyectos muy interesantes, también son muy grandes, pero también se cuenta aquí con precisamente la alianza con la fábrica en Israel. Obviamente en Israel fueron los pioneros en toda la cuestión de ahorro de energía y obviamente las principales plantas hoy en día de tratamientos o de desalinización, disculpe, prácticamente por el tipo de tecnología, utilizan una tecnología pues, que hemos oído que es ósmosis inversa, pero obviamente los sistemas que tienen para hacer toda la generación, la purificación de agua en tiempos muy cortos relativamente, pues es parte de su tecnología. Y en este caso, esta planta es una de las más grandes del mundo, tiene una capacidad de 525,000 metros cúbicos al día. Entonces, aquí ya hay proyectos en Baja California de desalinización y pues bueno, en ese sentido también aquí está involucrada la parte de la construcción, indudablemente, ¿no? Uno de los puntos importantes para que sea muy rentable una planta de tratamiento de agua, indudablemente es el consumo de energía. El tener una tarifa muy competitiva permite que esos costos de energía ofrezcan una mejor rentabilidad en las plantas de desalinización, que prácticamente es el negocio esencial, ¿no? El tener un buen costo de energía y en base a eso va a ser mi rentabilidad de esta planta de desalinización. Y un tema también importante en la cuestión de energía, obviamente seguimos hablando de las redes inteligentes, ¿no? Y aquí en su definición, como red inteligente, va a recopilar, va a distribuir y actúa sobre información sobre el comportamiento de todos los elementos para tener una mejor eficiencia, una confiabilidad y obviamente que sea rentable y que sea sustentable. Entonces, tenemos diferentes segmentos y aquí es donde obviamente las diferentes tecnologías van a jugar en este entorno, ¿verdad? Está lo que denominamos con nanogrids o redes muy pequeñas, ¿verdad? Redes nano. Son de niveles de muy bajo voltaje y prácticamente están enfocadas a casas o edificios en su mayoría, edificios, digamos, no muy grandes, ¿verdad? Posteriormente, voy a dejar a último ahorita microredes, vamos con los power grids, que son las redes eléctricas, ahí es a nivel de distribución, nivel de transmisión. Son redes convencionales, un poco más robustas en ese sentido, mayor capacidad de transmisión, niveles de voltaje como se mencionaron, y ahí obviamente es una arquitectura de red muy particular por el consumo y los volúmenes de energía que se manejan. La microred, que es donde nos vamos a posicionar, porque ahí obviamente está el sector donde puede interactuar perfectamente bien la CEMIC, es obviamente en redes de mediana tensión y prácticamente se pueden ver como unas islas y en ese sentido, al tener ya identificado cada uno de estos segmentos y sectores, cuál es la unidad de negocio aquí en ese sentido. Y esto es importante para sus obras y obviamente el valor agregado que trae, hablando de las microredes, ¿verdad? Son redes de baja o media tensión, ¿verdad? Entonces es poder aumentar la capacidad, la confiabilidad, mejor eficiencia, sostenibilidad, interoperabilidad. Esto permite que tenga yo mejor sistema eléctrico. Y en esta situación, pues lo que se busca es precisamente en esa red eléctrica es de que haya un balance en las cosas, ¿no? Tiene que siempre haber un equilibrio entre la energía generada y la energía consumida. Entonces, el mercado eléctrico, lo voy a leer tal cual, exige obviamente que la generación y el consumo estén siempre perfectamente balanceados. Siempre tiene que haber ese balance. Al haber un desbalance, afecta obviamente ya sea en el bolsillo o inclusive en la infraestructura. Entonces, el desafío precisamente es mantener en tiempo real este equilibrio entre la generación y el consumo.
Y para esto, obviamente, por ahí hemos oído hablar de lo que son las redes de almacenamiento de energía, que son parte de las microredes que mencionaba hace un momento, y es a donde nos vamos a posicionar. Porque hoy en día, si bien el costo de kilovatio es pues importante, por ejemplo, voy a mencionar aquí un caso, ¿no? A lo mejor una cadena hotelera. Las cadenas hoteleras, por ejemplo, en la Riviera Maya, consumen grandes cantidades de energía y obviamente pagan mucho por esa energía. Entonces, si en un proyecto de construcción se contempla, obviamente, este almacenamiento de energía, y prácticamente son baterías de ion litio, y se almacena esa energía, yo puedo de alguna forma suministrar esa energía a las horas donde el costo de kilovatio hora es más costoso. Y eso me trae un ahorro y me hace mucho más rentable y es un valor agregado importante para un proyecto. Entonces, las estaciones prácticamente es un dimensionamiento, ¿verdad? Es un dimensionamiento de esa red, dependiendo del tipo de consumo. Al momento de hacer el contrato con CFE, pues ese hotelero va a decir, pues yo voy a consumir 10 megawatts de energía. Ok, entonces en base a eso se hace el contrato, es lo que se va a suministrar. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo me excedo 1 kilovatio hora en un periodo de 15 minutos, el medidor que tiene ese usuario lo va a registrar. Entonces, al momento de registrarlo, ya excedió y por lo tanto ya no hizo válido ese contrato como tal. Se lo va a seguir suministrando CFE, pero le va a cobrar ese excedente de energía durante todo un año. Entonces, aquí viene el problema realmente, porque pues obviamente todos los clientes, ¿verdad?, no están al pendiente del medidor, sino se enteran cuando les llega la factura. Y ahí es donde viene el problema, porque le dicen, oye, pero es que, ¿por qué me estás cobrando tan caro? Es que, pues obviamente en tu contrato tú dijiste que ibas a consumir 10, me estás consumiendo 11, te voy a cobrar el 1 de diferencia, lo consumas o no, hasta el próximo año. Entonces ahí es donde se elevan esas tarifas y ahí también pues, nosotros podemos apoyar en ese sentido con análisis de tarifas. Es parte de nuestro expertise. Y en este sentido, digo, ya me desvié un poquito del tema, pero regresando al tema de almacenamiento de energía, es muy importante el cubrir esas demandas. Entonces, es bastante rentable este tipo de soluciones para proyectos donde involucre altos volúmenes de energía. Suministrar en horas pico esa energía ya almacenada. Entonces, esa energía, inclusive si está conectada a lo mejor a un sistema fotovoltaico o eólico, yo puedo recargar esas baterías a un precio pues relativamente bajo de costo de la energía y utilizarla al siguiente día. Entonces, de esa forma yo tengo cierta competitividad, inclusive también puede ser una cuestión también aquí de esquema de negocio, ¿verdad? En el momento que se hace un proyecto, de que sea ecológicamente también, digamos, sustentable, ¿verdad? Utilizar esa energía, suministrar en esos picos de demanda a bajo costo esa energía y de esa forma es más competitivo. Entonces, prácticamente todos los parques industriales, se me olvida, todos los parques industriales, proyectos en ese sentido, cadenas hoteleras, grandes consumos, áreas inclusive también residenciales donde tienen 300, 400 casas, pues se puede hacer también un esquema donde se tengan estas baterías de almacenamiento y suministrar esa energía. Entonces, pues bueno, ese es un esquema obviamente importante para la optimización y obviamente mejor rentabilidad. Y pues si no habiendo un comentario, pues les agradezco mucho su valiosa atención y pues estamos encantados de poder formar parte aquí de la familia CEMIC. Muy bien, Omar. Tenemos una pregunta de Adrián Quintana. Él menciona, ¿manejan medidores bidireccionales para sistemas fotovoltaicos tarifa GDMTO? Sí, son los medidores comerciales industriales. Sí, hoy en día para todo lo que son sistemas fotovoltaicos, el medidor es bidireccional
y sí contamos con el medidor. Y me gustaría traer nada más un comentario que hizo en una pasada presentación Esteban, que obviamente el tema aquí de suministro es importante en ese sentido, y si se llega a identificar un volumen, pues obviamente podemos traer digamos, con mejor competitividad, pues los equipos, ¿no? Nada más para comentarles, y bueno, obviamente todos estamos enterados de la situación de lo que es la falta de los chips, y pues el medidor también tiene chips. Entonces, los tiempos de entrega, y explicando un poquito cómo es el proceso con CFE como proveedor, normalmente al hacer una solicitud a CFE, le decimos, pues bueno, se van a fabricar X número de medidores. Entonces CFE nos dice, perfecto, muy bien, te voy a asignar números de serie, y esos números de serie son con los cuales van a estar dados de alta en el sistema. Nosotros no podemos fabricar ningún medidor si no tiene el número de serie de CFE. Entonces, en ese sentido, ese número de serie es el que va a correlacionar con el sistema de lectura que tiene. Y obviamente los tiempos de entrega ahorita sí están un poco largos. Obviamente, bueno, sí tenemos equipo disponible, pero obviamente si se tienen proyectos en los que involucra cierto volumen, se sugiere mejor analizarlo, ¿verdad? Para poder contar con ese excedente de equipo. Y además los medidores tienen que ser, digamos, revisados también por CFE, por el Laboratorio de Pruebas Ensayos de México, la PEM. Los verifica los medidores y ya no los libera. Entonces, entre el tiempo de la fabricación, el tiempo de liberación y los chips que nos ayudan con los tiempos de entrega, que están un poco largos, pues obviamente sí se agradecería mucho en ese sentido de todo lo que son los medidores para sistemas fotovoltaicos bidireccionales, los tenemos disponibles, o sea, se tienen disponibles. Y hoy en día el esquema también es, bueno, integrarles también la tarjeta de comunicación. Entonces, bajo este esquema, pues obviamente ya obviarían ciertas conexiones, por ejemplo, a través de cable físico, que también a veces tiene que suministrarle la conectividad para la comunicación. En nuestro caso, y ya también por especificación, pues ya se tiene ya el medio de comunicación, ¿verdad? Vía IoT, o dependiendo si es concentración como lo vimos, también utilizar una tecnología WISO. Entonces, sí es importante tener en cuenta los volúmenes, obviamente porque sí toma su tiempo la fabricación y liberación. De acuerdo, Omar. Abrimos los micrófonos por si alguien tiene alguna duda, con toda confianza la puede realizar. Adelante, por favor. Perfecto, pues creo que ahorita no hay dudas, Omar. De todas maneras, en el chat acabo de colocar los contactos, tanto de mi compañera Cintia Argueta y de un servidor, con la finalidad de que puedan contactarnos en el momento de que lleguen a tener algún comentario o alguna duda, o aquí compartiendo, Omar está poniendo los datos para que también se puedan contactar con el equipo de Softel. Y pues bueno, Omar, agradecemos muchísimo esta plática que nos acabas de dar. La verdad es que es una plática bastante interesante. Hay muchos elementos que definitivamente son bastante útiles al momento de estar desarrollando algún proyecto, alguna obra, y que pues desde luego te pueden ayudar sobre todo en este tema de medición, sobre todo poder tener estas lecturas que a veces te sirven bastante al momento de revisar las tarifas, ¿no? Entonces, pues si no hay algún comentario, eso sería todo por parte de el webinar del día de hoy. Te agradecemos nuevamente a ti, Omar,
la disponibilidad y con gusto, pues bueno, estamos allí a la orden para una siguiente plática. Muy gentiles. Buena tarde. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen jueves y damos esta sesión por terminada. Muchísimas gracias. Buen día.